Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Mi Dios y Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que tengo de llegar hasta los hogares de mis hermanos. Gracias, Señor, porque es la bendición más grande que se puede tener de hablar de tu palabra, de hablar de ti, Señor, sabiendo que tú eres bueno, sabiendo que tu pueblo te ama, Señor, en gran manera. Y nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Privilegio grande que tenemos de acercarnos a ti con plena certidumbre de fe. Yo te vengo pidiendo una bendición especial para mis hermanos y pedirte, Señor, que visites a cada uno en su necesidad. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, pero que sobre todas las cosas la paz y el gozo permanezca en sus corazones. Que nada turbe, Señor, el corazón de tu pueblo, porque sabemos que los tiempos son malos, pero que tú tienes la provisión para cada uno de los que conformamos tu pueblo, oh Dios. Gracias, Señor, por ser hijos tuyos. Gracias por la revelación de Jesucristo en nuestras vidas. Gracias por las promesas que tenemos en Él. Y Señor, tenemos que darte gracias por todas las cosas, las cuales nosotros tenemos caminando, Señor, sobre la tierra. En este paso, Señor, sobre la tierra llena de turbulencia, llena de problemas, Señor, en los países. Pero sabemos que tu pueblo siempre está guardado en tu mano poderosa, porque tú todo lo llenas, Señor. Todo lo llenas y guardas a tu pueblo precioso, lavado con la sangre de Jesucristo. Gracias, Padre, por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta hora, mis hermanos, les saluda el hermano Rolando González. Siempre es un privilegio de parte del Señor poder llegar hasta ustedes para compartir lo maravilloso que es nuestro Dios, de lo que Él en sí nos enseña cada día, a cada momento. Porque si nosotros queremos saber de Dios, tenemos que entender que solo Él se puede ir revelándose a nuestras vidas en el gran misterio que es Él para la humanidad, y que solo puede ser ese misterio revelado cuando se llega a conocer a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso, Señor, te damos gracias, porque ese misterio ha sido revelado a nuestras vidas. Y ese misterio maravilloso, solo tu Espíritu Santo nos puede enseñar lo maravilloso que eres tú, oh Dios, y lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, en la revelación del Espíritu Santo. Por eso bendigo tu nombre, Señor, y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, sabiendo que tú eres bueno, Señor, que para siempre ha sido tu misericordia. En esta hora
Yo quiero compartir con ustedes algo muy interesante. Compartir sobre la vida de un hombre que fue rey de Israel. Un rey que había tenido resultados muy positivos en su reinado. Y en ese reinado, él tuvo muchas vicisitudes y muchos problemas, así como tuvo grandes victorias. Pero en este momento que yo quiero tomar, en este momento que vivió Israel bajo el reinado de este rey, era momento de mucha aflicción, porque Israel estaba cercado por el rey de Asiria, por el ejército del rey de Asiria. Y este ejército era conformado por hombres fieros. ¿Y por qué no podemos decir que era una cepa diabólica de conquista, sin escrúpulos, burlándose del Dios de Israel y hablando cosas blasfemas en contra de Jehová Dios, comparándolo con los dioses de las naciones y diciéndole a los enviados del rey Ezequías que mejor se rindieran, porque ¿quién los iba a librar del rey de Asiria, que era un hombre poderoso? Y aún se animó este enviado del rey de Asiria a proferir blasfemias contra el Dios de Israel y a decir que el mismo Dios les había dicho a ellos, que Jehová Dios les había dicho a ellos que se entregaran. Mentira diabólica. En esos momentos eran momentos de aflicción en Israel. Pero hay una cosa muy linda acá, que el rey Ezequías hace lo que es correcto de presentarse ante Jehová, preguntarle al profeta Isaías qué era lo que tenía que hacer. E Isaías actuó prudentemente ante el rey de Asiria, a tal grado que dice la palabra en el capítulo 37, verso 36, que Dios cumplió su promesa, porque le dijo al profeta Isaías, para que le dijera al profeta, al rey Ezequías, que ellos no iban a avanzar, sino que él los iba a destruir, que la batalla prácticamente era de él. Eso fue lo que Jehová le dijo a Isaías. A Isaías, para que le dijera a Ezequías. Y en efecto así fue, porque dice en el verso 36 del capítulo 37 de Isaías: y salió el ángel de Jehová, y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Oiga. Y cuando se levantaron por la mañana, todo era cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y se estableció en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada, y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar su hijo. Eso es lo que Dios hizo, Jehová Dios hizo, acabar con el ejército de Israel. Se acabaron aquellos hombres blasfemos, se acabaron aquella afrenta que tenía Israel en ese momento, porque Dios se lo había prometido al rey Ezequías. Pero dice el capítulo 38, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y el profeta Isaías, hijo de Amós, vino a él y le dijo: esto dice Jehová,
ordena tus asuntos, ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir y no vas a vivir. Este fue el mensaje corto, tremendo, de Isaías al rey Ezequías después de que había pasado todo lo de la guerra. Porque Ezequías en ese momento estaba enfermo. Pero Jehová mandó al profeta que le fuera a entregar este mensaje. A veces uno estando enfermo, realmente estando enfermo piensa en la muerte. Pero no es lo mismo que a uno le digan, te vas a morir. El hombre principia a afligirse. Nosotros que conocemos al Señor, que nos digan que nos vamos a morir no es fácil. Y yo pienso que en aquel momento el rey Ezequías estaba muy enfermo. Pero Jehová le manda decir, mira, ordena todos los asuntos de tu casa, porque vas a morir y no vas a vivir. Le manda decir Jehová por medio del profeta. Y el profeta solo entrega ese mensaje y sale del palacio del rey. Interesante, porque cuando el Señor manda a alguien a decir algo, como en el caso del profeta Isaías, él solo le dijo eso al rey Ezequías y salió del palacio, se fue. Pero cuando el rey Ezequías recibió esa noticia que Jehová le decía que no iba a vivir, sino que iba a morir, dice que entonces volvió Ezequías su rostro a la pared en ruego, diciendo, recuérdate ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Es la oración del rey Ezequías delante de Jehová. Delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. A veces una oración puede hacerse en una forma en la cual puede ser una oración que uno la interpreta sincera, pero no está siendo dentro de lo que Dios establece para la vida de uno. Porque Dios ahí le estaba diciendo a Ezequías que se había terminado su tiempo y que era mejor que él que se fuera, porque había terminado su tiempo de reinado en Israel. Y le dijo, ordena tu casa, porque solo eso te queda por hacer. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Muchas veces Dios trabaja con nuestra voluntad. Con nuestra voluntad, y nos dice qué es lo que tú quieres. Aquí no le dijo qué es lo que tú quieres, sino que de una vez le ordenó que preparara su casa porque iba a morir. Yo me recuerdo que el Señor una vez a mí me dio una experiencia. Había una hermana que vivía en muchos estados depresivos. Su esposo, un hombre convertido, y sus hijos convertidos, ya mayores. Pero esta hermana vivía en un estado depresivo porque su esposo trabajaba bastante. Y ella se sentía desatendida en su casa. Pero sucedió que me pedía consejo ella y me pedía consejo. Y un día me llamó por teléfono y me pidió que si podía ir a su casa porque necesitaba hablar conmigo. Entonces
Le dije yo que estaba bien, pero iba a buscar el momento. Pero cuando encontré el momento para ir, me recuerdo que iba en el camino y yo le pregunté al Señor, Señor, mira Señor, ¿qué tengo que decirle a esta hermana? ¿Qué tengo que decirle? Porque he platicado bastante con ella y yo creo que le he dado el consejo que tú me das. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le tengo que decir? Interiormente el Señor me habló al corazón y me dijo, dile que si quiere vivir, va a vivir, y si quiere morir, va a morir. Yo llegué a la casa de la hermana, la saludé, estuve como unos 20-25 minutos platicando con ella. Y de ahí le dije, mira hermana, yo venía en el camino y preguntándole al Señor un poco preocupado por su situación. Y yo le pregunté qué era lo que yo le tenía que decir a usted. Y el Señor me habló a mi corazón diciendo, si quiere vivir, va a vivir, pero si quiere morir, va a morir. Aquí era un asunto de una actitud delante de Dios, poniendo su voluntad en algo que Dios le estaba diciendo. ¿Qué quieres? ¿Te quieres morir o quieres vivir? Bueno, yo me fui, la saludé y me despedí, me fui, ni oré por ella. Yo le dije, hoy no vengo a orar, yo vengo a decirle lo que el Señor me dijo, y me fui. En la noche había un culto en la iglesia y uno de los hijos de ella, ya mayor, se acercó y me dijo, hermano, ¿qué le dijo usted a mi mamá? Me dio una vuelta al corazón porque dije yo, a saber qué interpretó la hermana, en momentos que uno piensa, a saber qué interpretó la hermana. ¿Por qué? Le dije. Está cambiada, me dijo. Yo la vi como tenía tiempo de no verla, está cambiada. Pero en el caso del rey Ezequías no era así. En el caso del rey Ezequías, prepárate porque vas a morir. Arregla lo que tengas que arreglar. El rey Ezequías vino y cuando el profeta le dijo eso, se volteó a la pared, y es lo que acabamos de leer del verso 2, que se volvió a la pared, hizo esa oración. Pero cuando uno analiza detenidamente la oración, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías le estaba diciendo a Jehová, yo he hecho todas las cosas bien, Señor. Queriendo interpretar lo que él dijo. Es una injusticia. Es una injusticia que me quites tú el privilegio de vivir un tiempo más. Cuando uno analiza la oración, todo lo he hecho bien. Señor, entonces si todo lo he hecho bien, ¿por qué tengo que morirme? Y esto fue lo que salió del corazón del rey Ezequías, que él decía que todo lo había hecho bien. Pero es ahí donde está el tremendo error del corazón humano. Porque para semejante experiencia de trabajar para el Señor, hacer las cosas delante de Dios, ¿quién es suficiente? Dijo el apóstol Pablo. Porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y el Señor Jesús dijo, aunque todo lo hayas hecho bien, siervos inútiles seguimos siendo. Eso fue lo que él dijo, yo todo lo he hecho bien. Hay una cosa muy interesante, que esta oración, a la hora de haberla hecho el rey Ezequías,
inmediatamente Dios la oyó, aunque él ya la conocía, porque en la omnisciencia de Dios, él ya sabía lo que Ezequías iba a tener. Pero Dios siempre procede en el plan que él tiene. Y por eso es tan interesante que nuestra voluntad sea puesta en la voluntad de Dios, para que Dios realice el plan que él quiere en nuestras vidas. Y dice la palabra que lloró Ezequías con gran lloro. Una Biblia, no me recuerdo qué Biblia es, dice que el profeta Isaías ya iba de salida del palacio, iba por el jardín, cuando oyó a Jehová que le decía: ve y di a Ezequías, el Señor Dios de David, tu padre, dice así: tu oración ha sido oída y tus lágrimas he visto. Y aquí yo añado a tus días 15 años. O sea que Dios vino y le amplió el tiempo de estar en la tierra. Pero uno se puede preguntar, ¿sería de la voluntad verdaderamente de Dios? Pues fue la voluntad de Dios en un plan totalmente permisivo. ¿Por qué digo que fue permisivo? Porque le amplió el tiempo para estar en la tierra. Y no cabe duda que todo ese tiempo que vivió el rey Ezequías, él siguió viviendo una vida normal. Pero la verdad es que su corazón estaba envanecido. Estaba envanecido creyendo que todas las cosas las había hecho bien y en una voluntad para con Dios plena y perfecta. Y ese es uno de los engaños más grandes que puedan haber en ministros y en creyentes, que se cree que todas las cosas las hacemos bien, que tenemos esto, que tenemos el otro. Y la verdad es que ¿quién es suficiente para hacer la obra de Dios? Aunque hagamos las cosas que Dios quiere, siervos inútiles seguimos siendo. Esto lo dijo el Señor Jesús. Dice la palabra, que vino palabra del Señor a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, el Señor Dios de David, tu padre, dice así: tu oración he oído y tus lágrimas he visto. He aquí yo añado a tus días 15 años. Esos 15 años, Dios en su misericordia se los extendió a Ezequías, porque su corazón estaba en lo que él decía, en lo que él quería, y no dentro de lo que Jehová Dios había dispuesto. Y el Señor añade con esa respuesta que le da por medio del profeta Isaías al rey Ezequías: y esto será señal de parte del Señor, que el Señor hará esto que ha dicho, que iba a librar la ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Si el Señor prácticamente había destruido ya al enemigo. Pero hay aquí algo que no cabe duda que uno lo tenemos que sopesar bien. ¿Por qué digo esto? Porque realmente el Señor, conociendo el corazón del rey Ezequías, le dice en el verso 7: y esto te será señal de parte del Señor, que el Señor hará esto que ha dicho. Esa es palabra de Isaías, pero era palabra de Dios que le daba al profeta en ese momento para el rey Ezequías. Y esta te será señal de parte del Señor, que el Señor hará esto, ha dicho. Yo me imagino que el corazón del rey Ezequías inmediatamente analizó todas las circunstancias que estaba viviendo. Y dice la palabra que el Señor le dice a Ezequías por medio del profeta Isaías: he aquí, yo vuelvo atrás la sombra de los grados que ha descendido en el reloj de Acaz por el sol, 10 grados, y el sol fue tornado 10 grados atrás, por lo cual
por los cuales había ya descendido. Dios diciéndole al rey Ezequías, por medio del profeta Isaías: yo soy el Dios que todo lo tengo bajo control, y te voy a dar una señal, la señal de que la luz del sol, después que haya descendido, va a volver atrás 10 grados. Hermano, ¿quién ha hecho eso? Solamente se lee en el libro de Josué, en el capítulo 10, cuando dice que Josué iba persiguiendo a los enemigos de Israel, y tenían la orden de parte de Jehová Dios de exterminar a los enemigos. Y Josué, en un acto de autoridad ministerial y de autoridad en el nombre de Jehová, mandó al sol diciéndole: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y se detuvo el sol. Según hay estudios que hablan de que esto está registrado en lugares donde se estudian las estrellas y todo, en donde hay grandes aparatos para estudiar los tiempos. Ahí está plasmado este tiempo. Acá es una cosa interesante que el Señor hace que el sol se regrese 10 grados, la sombra del sol, la luz del sol. ¿Cuándo se ha visto esto? Nunca se ha visto después de esto, porque era Dios el que estaba en ese momento visitando al rey Ezequías y dándole la importancia como rey de Israel. ¿Será posible que Dios mueva la sombra, que se regrese 10 grados después que ya los había caminado? Porque aquí yo vuelvo atrás la sombra de los grados que ha descendido en el reloj de Acaz por el sol. Y el sol fue tornado 10 grados atrás, por los cuales ya había descendido. Y dice: escritura de Ezequías, rey de Judá, cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Interesante, porque ¿cómo es el Dios que nosotros tenemos? Impredecible, no impredecible, sino magníficas acciones las de Dios. En el respaldo que da su pueblo, aquí se lo dio a Ezequías en una oración que en ese momento el corazón de Ezequías no estaba en lo correcto. Pero lo oyó Jehová de acuerdo a sus planes, de acuerdo a lo que él sabía hacer, en contra del pensamiento y el criterio del hombre muchas veces. Y hay una cosa muy interesante, que cuando esto sucede, nosotros podemos entender que hay oraciones que uno puede hacer que no están en la voluntad de Dios. Pero la actitud de nuestro corazón puede hacer que nosotros obtengamos lo que pedimos y lo que pedimos y lo que pedimos y lo que pedimos. Y el Señor, de ver la insistencia de nuestro corazón, lo da. Lo da, pero no es para beneficio nuestro, sino que es para que nosotros entendamos que el Señor no había dado respuesta, porque no era su perfecta voluntad. La palabra nos dice que cuando Ezequías sigue viviendo esos 15 años, a los 3 años le nace un hijo, porque hasta ahí no había tenido hijos. Y ese hijo se llamó Manasés. Y ese hijo, engendrado en la rebelión que tenía Ezequías en su corazón, una rebelión no
manifiesta, pero sí en el corazón del rey Ezequías. Esa rebelión, en esa etapa de rebelión del corazón del rey Ezequías, él engendra a su hijo Manasés. Y su hijo Manasés es uno de los reyes que desencaminó a Israel completamente de Jehová Dios. Lo desencaminó totalmente. Lo hizo adorar a los ídolos, que eran una abominación delante de Jehová. Pasó a sus hijos por fuego. O sea, ese rey que llegó a reinar en Judá después que murió Manasés, fue algo que desencaminó a su propio pueblo de la voluntad de Dios. Murió Manasés, Dios tuvo que llevarlo cautivo a Babilonia. Y dice la palabra, que estando en Babilonia, él se recordó del Dios de sus padres y pidió perdón. Entonces lo tomó Dios y lo volvió a su lugar como rey en Israel, en Judá. Después de Manasés, a Manasés le nació un hijo que se llamó el nieto del rey Ezequías. Fue peor que su padre Manasés. Y esto es una cosa que nosotros podemos ver, como la rebelión muchas veces escondida en nuestro corazón puede llevarnos a nosotros y desencaminarnos y engendrar a nuestros hijos en una rebelión que va a ser más manifiesta, porque eso es lo que la palabra nos enseña. Este rey fue un excelente rey hasta que llegó al momento de la prueba en la cual él no quería seguir y hacer lo que Dios le estaba sugiriendo y diciendo que era su voluntad, sino que le dijo al Señor que él quería hacer su voluntad y Dios se la concedió. Dios tiene el poder y la magnificencia y la grandeza de que las cosas llegan a sus medidas y Él nunca pierde el control. Por eso le damos gracias al Señor, porque Él es bueno y siempre cuida de nosotros. Siempre nuestra voluntad está puesta a prueba, como fue puesta a prueba la voluntad del rey Ezequías. Que nuestro corazón, en nuestra voluntad, se rinda al Señor para así estar en la perfecta voluntad de Dios. Y la oración, Señor, yo quiero esto, Señor, esto y esto. Pero esta voluntad, esto es lo que yo deseo, yo lo pongo en tu voluntad para que se haga tu perfecta voluntad. El Señor en el Getsemaní le dijo que dura era la copa y difícil, pero que el Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y ese es el ejemplo más grande, porque Jesús, cuando fue a la cruz, no fue solo por el pecado suyo y por el pecado mío, sino que fue por toda la humanidad pecadora, y que solo Él podía ir a hacer ese sacrificio perfecto, porque Él es Dios. ¿Y qué hay imposible para Dios? Él se entregó por los pecados de la humanidad. Nosotros no nos podemos imaginar qué es entregarse por todos los pecados de la humanidad. Pero sí tenemos que decirle al Señor, gracias, porque mis pecados han sido perdonados. Y yo a ti te amo, Jesús. Ahora tengo Padre y quiero estar en su perfecta voluntad para la gloria del nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Hay en este momento algunas peticiones de oración de nuestros hermanos en sus necesidades, en la necesidad que hay en sus familias, de que el Señor ponga su mano sobre
familiares que están enfermos y que sabemos que Dios en Cristo es nuestro sanador y nuestro salvador. Pero creo que debemos de poner toda nuestra ansiedad en el Señor para que la voluntad de Dios sea hecha y que nuestros corazones sean escudriñados a través de la prueba que tenemos muchas veces en enfermedades, en escaseces, en lo que Dios en realidad nos va permitiendo vivir. Porque cuando un hijo de Dios se enferma no es así nada más. Porque ese hijo de Dios fue comprado en la cruz del Calvario. Tiene precio de sangre, tenemos precio de sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, es menester preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hay en mí? ¿Qué estás tratando en mí, Señor? Muéstrame. Y el Señor va a venir y va a mostrar. Y va a haber que tomar decisiones de pedir perdón, de perdonarse uno mismo, de entender cosas, actitudes y formas de vida que hay que corregir. Porque la corrección no viene sin razón. Y tenemos que entender que el Señor siempre nos está enseñando. Por eso voy a leer estas peticiones que hay de oración. Hermana Aura Ventura nos pide oración por la salvación de Tere y Mariela. Oración por salvación de Paola y su familia. Oración por salvación de Josué y Moisés. Oración por la salvación de Benjamín y Sara. Padre, en esta hora yo vengo poniendo delante de ti a mis hermanos, Señor, necesitados de salvación. Espíritu Santo, por amor a Jesucristo, por amor al Padre, convéncelos de pecado, Señor, para que se arrepientan y se conviertan. Nuestra hermana Aura está pidiendo oración por Tere y Mariela, Paola y su familia, Josué y Moisés, Benjamín y Sara. Señor, envía tu Espíritu Santo que los traiga, que trabaje sus corazones, Señor, así como trabajaste conmigo durante años, Señor. Yo los pongo en tus manos porque tú eres el Dios que todo lo puede y todo lo sabe. Y pongo en tus manos, Señor, esta oración por amor a tu nombre, que los visites y los traigas al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Hermana Elvira nos pide oración por la vida de María Pérez, Alfredo, Dani y María y Oti. Señor, este grupo de hermanos, Señor, visítalos en gran manera. Oye la petición de hermana Elvira. Haz la obra en este grupo, Señor, de hermanos que necesitan de ti. Ayúdales en el nombre de Jesús y desátalos, Señor, de lo que puedan estar atados. Hermana Vicenta nos pide oración por la vida de Manuel Salazar y sus nietas. Señor, dirijo a ti esta oración, pidiéndote por la vida de Manuel Salazar y sus nietas. Visítalos, Señor. Tú te agradas de aquel hombre que ama, Señor, a su familia, que ama a sus hijos y a sus nietos, y los honra, Señor, con el ejemplo de crearlos en el temor de Dios. Ayuda, Señor, a Manuel Salazar en esta petición de Vicenta de León. Ayúdale con sus nietas para la gloria de tu nombre. Hermana Amanda nos pide oración por su familia. Tú conoces, Señor, esta condición de esta familia. Ayúdale, Dios, por amor a tu nombre y porque te lo pido en el nombre de Jesús. Hermana Carmen nos pide oración por la vida de su nieta Cristel. Señor, visita a Cristel
la nieta de nuestra hermana Carmen Oliva. Ayúdala en este momento, Señor, para la gloria de tu nombre. Glorifícate en la vida de Cristel. Tú sabes, Señor, qué es, en qué anda ella y cómo anda. Visítala para la gloria de tu nombre, y porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, te lo estoy pidiendo. Hermano Marco Tulio nos pide oración por la restauración de su matrimonio y que guarde su familia. Señor, visita este matrimonio del hermano Marco Tulio. Necesita de ti. Y tú, Señor, tú, oh Dios, en la necesidad de la familia de nuestro hermano Marco Tulio, tú lo puedes hacer, Señor. Guarda su familia para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Hermana Ximena nos pide oración por sanidad de su alma. Visítala, Padre, a nuestra hermana Ximena. Visítala para sanidad de su alma en el ministerio del Espíritu Santo. Ayúdala en este momento en que ella está reconociendo que necesita auxilio su alma. En el nombre de Jesús yo te lo estoy pidiendo. Hermana Patricia nos está pidiendo oración por sabiduría para sus hijos, para que puedan guiar a sus nietos en el camino de Dios. Yo estoy poniendo, Señor, esta petición de hermana Patricia. Ayuda, Señor, a sus hijos con sabiduría de Dios. Entendemos que la sabiduría de Dios es Cristo. Visita, Señor, a sus hijos de una manera especial en el nombre de Jesús, para que ellos tengan tu sabiduría para la gloria de tu nombre. Hermana Carmen también nos pide oración por la restauración en la vida de sus hijos. Señor, oye la petición de hermana Carmen. Está pidiendo restauración en la vida de sus hijos. Visítala, Señor, visita la familia para la gloria de tu nombre. Y en el nombre de Jesús, rompe toda estructura, Señor, para la gloria del nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Hermana Carmen nos pide oración por la vida espiritual de su hijo Emilio. Sustenta, Señor, la vida espiritual de Emilio. Tú sabes qué es lo que él necesita. Tú sabes cuál es su gran necesidad en este momento. Yo vengo rompiendo en esta hora los cercos que puedan haber para una visitación del Dios Todopoderoso en la vida de Emilio Solís. Visítalo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermano Sandoval nos pide oración por restauración matrimonial y oración por la familia Sical. Señor, estoy poniendo esta petición de hermano Sandoval. Restaura sus matrimonios, Señor. Que el amor tuyo sea derramado en los corazones, para que cada uno sea restaurado en el amor, y él pueda ser restaurado, Señor, también en el amor de Jesucristo. Por eso te pido, por hermano Sandoval, por esa restauración. Desata el amor, Señor, que antes hubo en los corazones. Y hermana Dalaila, gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Visita, Señor, a hermana Dalaila, que nos pide oración por sus hijos y por sus proyectos. Tú eres el Dios, Señor, que se complace con que uno tenga preocupación por sus hijos. Que los ame, Señor, con tu amor, para que ellos puedan ser edificados en el temor de Dios. Por eso, yo pongo delante de ti esta oración de hermana Dalaila, para que tú bendigas sus proyectos, porque han sido puestos delante de ti
y solo tú puedes aprobar esos proyectos, Señor, dándole vía de acuerdo a tus riquezas en gloria. Gracias, Padre. Gracias por amor a tu nombre. Te damos las gracias. Señor, bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias, Padre, porque este tiempo no es perdido. Es un tiempo, Señor, de podernos acercar a ti y deleitarnos en tu presencia, Señor, en la dulzura de tu amor y tu misericordia. Por eso, hoy, Dios, pongo estas peticiones y que tu palabra llegue a cada corazón para la gloria de tu nombre. Bueno y santo eres tú, oh Dios. Te bendigo, Señor. Gracias. Amén y amén. Cuando no pueda seguir, mi alma tiene sed de Dios. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma tiene sed.